Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Hoy queremos comenzar esta mañana pidiéndole al Señor, dándole gracias. ¿Qué te parece si me acompañas en oración y para que el Señor tenga el control de esta mañana, de la palabra? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, humillados, Señor, para suplicarte que tú seas el que nos perdones, que por favor tomes control de esta mañana, que tú nos dirijas y que tu palabra, Señor, primeramente tenga toda la prioridad en este momento, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos des la sabiduría, el conocimiento y entendimiento para entender tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que por favor, Señor, con tu poder, tú seas el que nos enseñes y nos dé una buena explicación, una buena aplicación para poderla poner en práctica en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy quiero compartirles y decirles que hoy continuaremos aprendiendo del apóstol Juan, de la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, desde el 7 al 17. Ya aprendimos de los primeros capítulos, donde aprendemos de que Juan, el apóstol Juan, nos enseña de que Dios es de que Jesús es 100% Dios y de que se enfocó a enseñar de que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, era Dios. Y hoy queremos continuar en estos versículos que hoy vamos a aprender, del capítulo 2, desde el versículo 7 al 17, el propósito de que el apóstol Juan es que él procuraba y estaba preocupado porque todos los creyentes comprendieran la gran importancia que es el amor en las relaciones personales. Una relación interpersonal. Y además que veamos y que con evidencia como hijo de Dios podamos mostrar de que somos discípulos de Jesús. En los días de Juan, del apóstol Juan, la estructura de la comunión de los cristianos estaba amenazada, estaba siendo amenazada por las herejías y por las discordias que los falsos maestros y los falsos enseñanzas que estaban desviando la comunión entre los hermanos. El apóstol Juan estaba contrarrestando estas falsas doctrinas y orgullo que había entre ellos, las cuales perjudicaban la unidad de la iglesia, la unidad de los hermanos. Y todo esto era un desafío que el apóstol Juan estaba dándole y enseñándole a los cristianos, a sus hermanos, a que se amaran unos a otros. Y esto lo podemos compartir y lo podemos aprender a través de la epístola, de la epístola. Y lo podemos leer en la primera epístola de Juan, capítulo 2, del versículo 7 al 17. Te invito a que me acompañes y leamos la palabra de Dios. Comienza de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús leemos tu palabra. Hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo
es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, podemos ver que y podemos haber leído, y te quiero invitar a que comencemos a ver cómo en el texto nos habla de una primera prueba, y nos enseña hoy que la primera prueba es la relación con Dios. Es de nuestra relación que debemos tener con Dios. Y lo podemos leer en los versículos 7 y 8. Tener una relación con nuestro Señor Dios. Y en los versículos 7 y 8 los podemos leer y dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermano, en estos dos versículos que hoy estamos comenzando a leer, el 7 y el 8 de la epístola de Juan, del apóstol Juan, del capítulo 2, el versículo 7 y 8, podemos ver que acá vemos la obediencia al mandamiento del amor. La podemos ver en estos dos versículos. Y son dos versículos que también Jesús lo compartió. Y Jesús lo compartió en Juan capítulo 14, versículo 15, donde en el Evangelio de Juan, donde Jesús dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. Aquí aparece esto cuando Jesús lo comparte. Y es que guardemos su mandamiento. Y este mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros. Continúo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Podemos leer que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice: porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
podemos ver que en la epístola de Juan, el apóstol Juan, continúa diciendo de que el mensaje desde el principio es amarnos unos a otros. Este mandamiento o esta frase desde el principio la podemos asociar con lo que dice el versículo 7. Con lo que dice el versículo 7, que significa desde el comienzo de la raza humana. Es ya que el mandamiento de amar unos a otros era para los humanos, para los cristianos, para los hijos de Dios. Este mandamiento de amar procede de la naturaleza misma de Dios. ¿Por qué procede de la naturaleza misma de Dios? Porque como humano, si no tenemos a Dios, es difícil amarnos unos a otros. Dios formó a su pueblo como nación, diferente a otros. Dios, cuando formó a su pueblo, les mostraba y les decía de que se amaran unos con otros. Las otras naciones tenían otros dioses y no tenían este mandamiento de que se amaran. Dios, con su misericordia, se mostraba a su nación y le enseñó leyes diferentes a las otras naciones, para que su pueblo como nación fuera diferente a las naciones que adoraban otros dioses. Un mandamiento que lo podemos leer en el Antiguo Testamento era en Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esto es Dios hablándole al pueblo, a su nación. Hermano, podemos ver ahora que cuando Jesús comenzó la formación de un nuevo pueblo, Él les dijo al pueblo de Israel, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él le dijo en Juan capítulo 13, versículo 34 y el 35, le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Podemos notar o podemos observar, ver que siendo hijos de Dios, esta era la manera de mostrar de que éramos discípulos de Cristo, de que eran discípulos de Cristo, amándose unos a otros. Nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús, que en este mandamiento decía que era nuevo? Y la respuesta la podemos encontrar en el versículo 8. Esta respuesta del por qué Jesús decía que era un mandamiento nuevo la podemos encontrar en el versículo 8, donde Jesús dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Podemos entenderlo así, y es porque Jesús mismo lo cumplió. Él lo cumplió colocando los deberes principales para cada uno de sus discípulos, para cada uno de sus hijos de Dios, para que cada uno mostraran y
mostraran de que se amaban unos con otros y de que la gente viera y dijera, esos son hijos de Dios, esos son los seguidores de Cristo. También para todos aquellos que quieren amar a Dios verdaderamente. ¿Tú quieres mostrar el amor de Cristo en tu vida? Debes amar a tu prójimo. Jesús dijo que este mandamiento nuevo era porque Él dijo que era un mandamiento nuevo. Era porque no se podía cumplir por nosotros mismos. Que la única manera para poderlo cumplir de amarnos unos a otros era con el poder de la gracia de Cristo. Era para que todos los hijos de Dios estén capacitados para amarnos unos a otros, cumpliendo este mandato, y era porque teníamos a Cristo en nuestra vida. Este mandamiento nuevo, Jesús lo estaba poniendo como un modelo. Él se estaba poniendo como un modelo, mostrándose como modelo. ¿Se acuerdan cuando compartimos de la lectura donde Jesús lava los pies de sus discípulos? Él se humilló y Él mostró un ejemplo de amarse unos a otros. Donde tú no puedes creerte mejor que el otro. Debes mostrar y servirle a otro a través del amor. Los discípulos debían seguir a Jesús. Este modelo de Jesús era para que Jesús deseaba que sus discípulos siguieran el ejemplo de Él. En Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús vuelve a mostrar del mandamiento nuevo, de que debemos amarnos unos a otros. En el Antiguo Testamento, Jesús quería mostrar a través de que en el Antiguo Testamento, con Moisés, ellos habían practicado del amor, pero a lo mejor lo practicaban como un deber, como una obligación, por no desobedecer a Dios. Pero ahora en adelante Jesús lo que quería era que cada uno de sus discípulos expresaran y espontáneamente desde su corazón el amor hacia otro, porque tenían la presencia de Jesús en su vida. De que no fuera por una obligación, de que tú como hermano, como hijo en Cristo, no ames a tu hermano o a tu prójimo porque sea una ley. Es porque sea por el amor que le tienes a Cristo. Y que al tener a Cristo en nuestras vidas y tener ese amor de Cristo y reconocer de que por Él fuimos salvos, podamos amar a las personas con un amor que sobresalga de ti porque amas a Jesús, porque amas la obra de Cristo. Todo lo que Jesús refleja es que cuando hagamos este mandamiento sea reflejado del amor de Cristo en nuestras vidas. El amar debe mostrar una evidencia de que estamos en la luz. El amar es que estamos en luz porque Jesús vive en nosotros. El que no ama y no demuestra de que está en luz, todavía está en las tinieblas. No tiene a Cristo en su vida. Por eso, hermano, si no hay amor en nuestras vidas, en nuestras relaciones,
es porque realmente andamos todavía en tinieblas. No hay una relación con los demás, es porque todavía tú no has tenido una relación con nuestro Señor. En la medida que nosotros nos amemos unos con otros, especialmente en nuestra iglesia y con aquellos que todavía no conocen del Señor, es que vamos a mostrar de este mandamiento, de amarnos unos a otros. Nuestra relación con Dios es la que va a mostrar nuestra relación con los demás. Si tú mantienes una relación con nuestro Señor Jesucristo, vas a mantener una relación con el prójimo, con los demás. Porque si tú amas a Jesús, podrás amar a otros. Podrás amar a los demás. Los versículos 9 al 19, el apóstol Juan, ojo, en estos versículos, él nos va a presentar dos caminos. En estos versículos que vienen, hermano, él nos va a presentar dos caminos. Y el primer camino es el camino del amor. Pero el segundo camino es el camino del odio. Es el camino de la falta de amor hacia otro. Y podemos leer el versículo 9 al 11, que dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y anda en tiniebla, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Hermano, del versículo 9 al 11 vemos dos caminos. El primer camino es el camino del amor, y el segundo camino es el camino del odio, el de no amar a tu hermano. Nos llama la atención estos versículos de 9 al 11, y es porque el apóstol Juan ve las relaciones personales con dos términos, con la palabra amor y con la palabra odio. Pero podemos ver que no hay un término medio. Él no usa el término medio. ¿Cuál podría ser el término medio? Que a veces amamos a uno y a veces amamos a otro. O decimos, hoy amanecí amando y mañana no amanezco amando al prójimo. No. El apóstol Juan habla de dos términos. Es el término de dos caminos. El camino del amor o el camino del odio. El apóstol Juan, un hombre debe estar en el camino de la luz, del amor, o en el camino de las tinieblas, de la maldad o del odio. El apóstol Juan nos dice de que como hermanos debemos andar en la luz y no nosotros, y así nosotros no tendremos tropiezo. Porque la luz es Jesús, y Jesús, andando en luz, andando con Jesús, no habrá tropiezo. O probablemente si hay un tropiezo, con la luz evitaremos y nos defenderemos, porque la luz está en nosotros. Y esta luz es la luz de Jesús. Así que todo esto, hermano, quiere decir que el amor único o el mandamiento único es andar con Jesús. Él nos capacita. El tener comunión con Dios
tendremos y progresaremos en la vida espiritual. El odio nos imposibilita y nos lleva a una destrucción el odio impide un crecimiento del hombre, porque el odio se interpone entre Dios y nosotros. El odio nos separa del prójimo. El odio nos separa de la comunión con Dios. No olvidemos que quien tenga odio, amargura, resentimiento, que no esté dispuesto a pedir perdón o a perdonar, esta persona no puede creer en la vida espiritual de Jesús y por tanto no podrá amar a otro. El apóstol Juan continúa diciendo en el versículo 11 que quien aborrece a su hermano anda en tiniebla, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. Cegado quiere decir que no tienes claridad, que no ves, que estás indefenso a tropezar, a caer en cualquier momento. Cegado es andar en las tinieblas, andar en el odio, en aborrecer, en la maldad. El apóstol Juan dice que el odio ciega al individuo. Ese individuo es aquel que no anda en la luz con Cristo. Es aquel que no recibe y no acepta andar o perdonar o amar al prójimo. Un hombre guarda odio y amargura en su corazón y evidentemente eso va a producir en su racionalismo, va a producir que él sea una persona oscura, que ande en tinieblas. Y de esa manera él no va a poder tomar buenas decisiones. Todas sus decisiones serán malas para su vida. Ninguna persona que no ande en luz no va a poder tener decisiones, ni ver decisiones claras, ni ver ninguna cuestión buena para su vida. Es bastante común, hermano, observar a un hombre oponerse a una propuesta buena que el Señor quiere que tú hagas. Porque los que no andan en luz son opuestos a las cosas buenas y útiles del Señor. Y es solo porque se sienten o porque sienten aversión. Eso significa, esta palabra significa que tienen sentimientos de rechazo o repugnancia hacia una o otra persona. Este hombre o este tipo de hombre se sentirá enemistado con el hombre que ande en luz y que el que ande en luz busca crecer espiritualmente. Este hombre que anda en la oscuridad, que anda en las tinieblas, que siente desprecio y rabia por aquel que anda en la luz, este hombre es un tipo de personas que escogen el camino del odio y no se alegran con la vida espiritual del que anda en la luz. Lo más increíble, que no permiten que el que anda en la luz progrese y continúe hacia adelante. El punto es que este tipo de persona logra ser enemigo del Señor.
Y esto sucede porque todo lo que aparta a Dios son las cosas del pecado del mundo. Son el no tener el amor hacia tu hermano, hacia tu amigo, hacia el prójimo. Podíamos preguntar, los cristianos, ¿cómo pueden superar estas dificultades o este tipo de personas? ¿Cómo podemos trabajar los hijos de Dios para no estar cerca de este camino del odio, de este tipo de personas que andan en enemistad con todo aquel que está haciendo las cosas de Dios? Realmente también te comparto, en la misma iglesia pueden haber hermanos en Cristo que están en este camino. Y el apóstol Juan era lo que le estaba compartiendo a ellos, a los cristianos de ese momento, a sus hermanos, que evitaran y que esquivaran y que desestimaran esas falsas enseñanzas de los maestros de que el amarse unos a otros debería de salir del corazón porque amas a Jesús, porque Él es tu modelo, y de que no fuera por obligación, por una ley. Jesús le estaba mostrando eso a sus discípulos, Él fue su modelo. El apóstol Juan también quiso mostrarles esto. Pero hermano, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos ver de que hasta dentro de nuestra iglesia puede estar hombres en este camino? La respuesta la podemos encontrar en la palabra de Dios y la podemos leer del mandamiento de no amar al mundo. Y lo podemos leer en el capítulo 2 de primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a leerla. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si algunos ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en él. Hermano, acá podemos ver el mandamiento de no amar al mundo. El versículo 12 al 17 nos habla de un mandamiento, desde el 12 al 17 nos habla de un mandamiento de amarnos unos con otros. Y ese mandamiento es positivo. Pero ahora podemos ver que el apóstol Juan nos habla en un aspecto negativo. ¿Cómo es aspecto negativo? De que este mandamiento es de que no amemos al mundo. Y es una amonestación de no amar al mundo. Ojo, pero hermano, quiero que entendamos que por mundo es todo el sistema pagano. No es lo que Dios haya creado. Es todo el sistema pagano, todo lo que es malo, que solo incita a hacer el mal.
El apóstol Juan comienza amonestando a toda la familia de Dios. ¿Quiénes son toda la familia? Los hijitos, el padre y los jóvenes. En el versículo 12 al 14 se usan expresiones que el apóstol Juan tiene una categoría de personas. Y la podemos leer como hijito, padre y joven. Estas expresiones el apóstol Juan las utiliza con un cariño, representando un grupo de personas en la iglesia. Es decir, que la responsabilidad de amarnos unos a otros es de todos, y de que debemos separarnos todos del mundo, que debemos separarnos del mundo, de todo lo que integra, es para todos los que integran la iglesia de Cristo. O sea, todo en familia, todos somos familia y debemos separarnos de las cosas del mundo que nos llevan a separarnos de Cristo, de Dios. Esta amonestación de Juan, hermano, tiene con el fin animar a los cristianos. Juan, el apóstol Juan, quería animar a los cristianos que siguieran adelante, que no cayeran en las tentaciones que el mundo les ofrece y que por naturaleza, por nosotros mismos, no vamos a poder evitar esas tentaciones, pero sí podemos, con la luz de Cristo, apartarnos de ellas, evitarlas. Con la presencia de la luz de Jesús, podemos derrotar eso, esquivarlas. Satanás pudo ser vencido, puede ser vencido solo porque tengamos a Cristo en nuestras vidas. La luz de Jesús. Podemos mantenernos íntegros, hermano. Podemos mantenernos en el camino correcto. Podemos evitar la sociedad hoy en día con la corrupción que hay. ¿Será que podemos, como cristianos, soportar y estar limpio y correcto ante la sociedad en estos momentos de corrupción y de tanta maldad que hay en el mundo? La respuesta la podemos encontrar con el modelo de Jesús. Aprender a andar con la luz de Jesús. El apóstol Juan nos amonesta y él nos dice que no debemos amar las cosas del mundo. En primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, el término que el apóstol Juan utiliza del mundo tiene varios significados, hermano. Y todo lo vemos podemos ver como todo el apóstol Juan utiliza y nos exhorta a que no amemos las cosas del mundo. Y las cosas del mundo es todo lo malo que puede haber en el mundo. El Evangelio de Juan dice, 3:16, Juan utiliza una frase y leámosla como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces aquí podemos ver de que Dios se refiere a la raza humana. Dios muestra su amor a la raza humana, a nosotros. Hay cosas en el mundo que nos apartan del Señor. También podemos ver en primera de Juan capítulo 2, versículo 2, una frase que dice, y el mundo por él fue hecho. Dios hizo el mundo. Entonces no podemos decir que el mundo es malo. Es las cosas del mundo lo que te apartan del bien.
En Juan 1:10 significa que en el mundo estaba Jesús. Esto significa que en el globo terráqueo Jesús vino y hizo presencia. En Juan 6:14 dice: este es el profeta que había de venir al mundo. Esto significa a la tierra que Jesús iba y habitó. Pero estando Jesús en el mundo, Él supo apartarse de las cosas que nos apartan de Dios, que nos llevan a amar las cosas del mundo que no son del camino del amor. Esta parte final del texto, hermano, en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, acá podemos ver de que el apóstol Juan detona o enseña un estilo de vida entre el hombre pecaminoso que está alejado o separado de Dios. Desde el 15 al 17 podemos leerlo. Vamos a leerlo. Miren qué es lo que detona. Del 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan, en estos dos versículos, desde el 15 al 17, denota o nos enseña un estilo de vida entre el hombre pecaminoso, el que está alejado del Señor, el que se opone a Él y el que ama las cosas del mundo. Él nos muestra tres elementos que quiero finalizar esta mañana mostrándote estos tres elementos que nos presenta el apóstol Juan. Y los tres elementos principales de la vida mundana es el primero. El primero es el deseo de la carne. Amamos los deseos de la carne. O sea, el deseo del deleite sexual. Hermano, el deseo del deleite sexual, esto no se refiere al apetito del amor que tú le puedas tener a tu esposa. Esto se refiere, el deseo sexual, se refiere al cuerpo o al deseo ilícito de tener relaciones sexuales fuera de tu matrimonio. Y esto lleva a tener una esclavitud de tu alma con el pecado. Y podemos mencionar como ejemplo las glotonerías, la embriaguez y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estos son los deseos de la carne. El segundo elemento que el apóstol Juan nos muestra de la vida pecaminosa es es el deseo de los ojos. El deseo de los ojos es ver espectáculos impuros, malsanos, incluyendo la pornografía. Todo lo que los ojos desean desordenadamente es un deseo pecaminoso. Tu vista, si no estás con Cristo, no amas a Cristo, tus ojos, el deseo de los ojos, probablemente van a querer ver cosas deshonestas. La pornografía te lleva a tener actos impuros. Los deseos de los ojos también pueden ser el amar la belleza y el conocimiento de alguien más que a Dios. Sustituimos a Dios por un deseo de nuestros ojos
y no le damos el lugar al Señor. El último deseo que Juan, el apóstol Juan, nos enseña es la vanagloria de la vida. O sea, aquellos hermanos que se glorían y que se exhiben de lo que Dios les ha dado y se creen mejor que otros, se vanaglorian ante otros, no tienen humildad ante otro hermano. Se consideran de que ellos son perfectos y que son mejores que otros. Realmente desesperan a sus amigos, a sus hermanos, angustian con creerse mejor que otros. La complacencia de aquel hombre que está en esta vida pecaminosa de la vanagloria de la vida y creerse superior a otro y pensar que son sobre los demás y que están sobre los demás, esto no proviene de Dios, esto proviene del mundo. Lo que la palabra de Dios hoy nos enseña, hermano, es que debemos hacer y tener mucho cuidado de dónde estamos parados. ¿Qué nos divide o qué nos separa de lo que el Señor desea para ti y para mí? No podemos amar dos cosas al mismo tiempo. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Hermano, tu decisión es la de esta mañana, según lo que leímos hoy y aprendimos. Tu decisión es personal. Juan le exhortó a sus hermanos en Cristo: desestimen las enseñanzas falsas, a esos maestros falsos, ámense unos a otros. Os digo un mandamiento nuevo: ámense unos a otros, ama a tu prójimo. Pero les enseñó que para poder amar a tu prójimo debe salir de tu corazón. No lo hagas por una obligación, hazlo porque en realidad amas a Jesús y amas ese gran modelo de vida y de salvación y de espiritualidad que dio Jesús. Yo te invito a que comencemos a tener una nueva relación con el Señor. Si todavía tienes enemistades o amas, estás en estos tres elementos pecaminosos que el mundo te ofrece, que es andar en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos o en los deseos de la vanagloria de la vida, yo te quiero invitar a que desde hoy comiences a meditar en esto. Te invito a que solo Cristo, que es la luz, salgas de estos tres elementos. Discúlpame que de pronto creas que te estoy juzgando, hermano. Pero un día me senté en mi cama, medité en esta palabra y le dije a mi Señor: Padre, ayúdame a salir de lo que tú creas que yo puedo estar. Porque de pronto yo puedo decir que no estoy en alguno de estos. Pero realmente a veces
no ayudaba a mis hermanos. Y he aprendido día a día a caminar en esa luz de Jesús. Y quiero animarte, te quiero exhortar. Muchas veces nosotros nos frustramos porque vemos hermanos sufriendo. Estamos viviendo días difíciles. Vemos hermanos que se vanaglorian. Vemos hermanos que los deseos de sus ojos lo delatan. Vemos hermanos que andan en la carne, en los deseos de la carne. Y no hacemos nada por ayudarlos. Pero yo no te quiero señalar, pero lo único que te puedo decir, de qué manera podemos ayudarlo. Ora por tu hermano, acércate a él, busca una manera. ¿De qué manera le puedes decir, hermano, vamos a hacer esto? Es un tiempo, estamos viviendo un tiempo donde el mundo nos quiere arropar. Es un tiempo de Estamos viviendo un tiempo donde hay muchas extorsiones, donde hay mucha corrupción. Pero tú y yo, que tenemos a Cristo, podemos marcar la diferencia. Anímate. Medita en lo que aprendiste hoy. El que está más cerca de Jesús, por garantía y por seguridad, va a poder amar al prójimo. El que está más cerca y tiene una comunión con el Padre, con Dios, Él no va a permitir que tropecemos. El que está más cerca de esa luz de la que hoy aprendemos es el que va a poder amar a su hermano, al prójimo. Y cuando digo su hermano, quiero decir que amemos al hermano de fe, pero también amemos al que no es hermano en fe. Ojo, no soportemos el pecado que esté haciendo. Exhortémoslo y ayudemos con amor a que se aleje del pecado. Vamos a orar. Te invito a que finalicemos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Gracias por esta bendición que me da, Señor, al leer tu palabra. Siempre he compartido, Señor, que es un privilegio que me das la oportunidad de leer y de interpretar tu palabra. Pero te pido, mi Señor, ayúdame a ser la persona más humilde. Ayúdame a amar a mi prójimo. Ayúdame a aprender de ese gran modelo que fuiste tú, Jesús. Ayúdanos, Señor, a evitar, Señor, esas falsas doctrinas, Señor, esas falsas enseñanzas, Señor. Tu mandamiento es amarnos unos a otros. Y debo aprender, Señor, a saber salir de los deseos de la carne, a saber salir de los deseos de los ojos y a saber salir, Señor, de querer, creer y llenarme de una vanagloria y creer que soy superior a otro. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.